en Salmos 25, amén. Mientras preparas su Biblia en Salmos 25, hermano, amén. Tenemos un visitante, creo dice Kevin, el Kevin, y la iglesia dice que el Señor le bendiga y que sea bienvenido a esta casa, hermano. Amén, que no sea la última y primera vez que nos viene a visitar, hermano, así como nuestro hermano Felipe, nuestro hermano Junior, nuestro hermano Roberto, amén. Que el Señor bendiga sus vidas, sus trabajos, que los cuide, amén. Amén. Y estar en nuestras oraciones, hermano, así como la iglesia, amén. Y también una petición de nuestra hermana dice que pide a Dios por todos los invitados, amén. Que Dios les bendiga, amén. Siempre, amén, los tenemos en nuestras oraciones. Así como la iglesia, también a los hermanos que nos visitan, amén. El Señor sabe la necesidad de cada uno y eso es lo que le pedimos, que supla la necesidad primero, no caprichos, ¿verdad? Que muchas veces el hombre, como nosotros somos, ¿verdad? A veces nomás queremos porque lo queremos, ¿verdad? No necesitamos un carro del año, pero pues lo queremos, ¿verdad? Pero no necesitamos eso, amén. Necesitamos un carro que sirva y que nos lleve a la iglesia, nos lleve ahí al destino a evangelizar, ahí a compartir, amén. El Señor va a proveer. Si quieres un transporte, hermano, el Señor provee, amén. Suple la necesidad, eso es lo que me enseña la palabra, amén. Amén. Vamos a leer en el versículo 14, hermanos. Amén. Salmo 25, versículo 14, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Listos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Una vez más, hermano, léalo fuerte. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así oramos. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor Padre, por este día, este privilegio, Señor, que nos has concedido, Señor Jesús. Te pedimos, oh Dios mío, que seas tú bendiciendo, hablando a cada vida, oh Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú, oh Dios mío, moviendo, Señor Jesús, toda distracción, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Limpia los aires, oh Señor Jesús, y sea tú, oh Dios mío, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada vida, a cada hermano, cada corazón, oh Dios mío, Padre. Te pedimos, oh Señor, que seas tú usándome, oh Señor, que seas tú hablando sobre mis labios, Señor. Que no sea yo, Dios mío, que no sea el hombre hablando sus propias opiniones, pero que sea tu palabra viva, oh Dios mío, tu palabra eficaz, tu palabra que edifique, oh Dios mío, y que exhorte, oh Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos. Puede tomar su asiento. Amén. Y sonría, que Cristo les ama. Amén. Amén. Muchas veces se nos olvida sonreír. Amén. Amén. Y es lo que le digo al grupo de alabanza: no, tienen que estar contentos porque Cristo vive en nosotros. Amén. ¿Y qué tal si estamos tocando así con la cara de, no? ¿Cómo dicen? De limón, ¿cómo dicen? Amén. Siempre hay felicidad, hermano, aunque estemos pasando pruebas, aunque no las veamos, como dicen ahí los mexicanos: no, hoy sí me la estoy viendo. Pero hay gozo en nosotros porque sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Amén. Y aquí estamos viendo Salmo 25, capítulo 14. No sé si como dice en su Biblia el título del Salmo 25, pero en la mía dice: David implora dirección, perdón y protección. Amén. Pero el versículo que leímos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En otras palabras, la comunión íntima, yo lo leía en otra versión, dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará conocer su pacto. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él nos hará conocer su pacto, sus promesas que tiene para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para nosotros?
para su pueblo. Amén. Y también si es inconverso, el Señor tiene una promesa para usted. Amén. Pero quiero hablar de la intimidad o de la comunión con Dios. Amén. Y yo puse, ¿conoces a Dios? ¿O cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? Si lo conoces. Y las palabras de comunión íntima, ¿verdad? En hebreo es una palabra y dice algo dado en secreto. La comunión íntima, algo dado en el secreto. Imagínense. Dice, no son verdades que Dios revela a sus santos como un favor. Es más bien conocimiento que llegamos a tener con pasar el tiempo con Dios. Amén. No es porque somos santos o porque soy más sabio yo o tengo más intelecto yo y Dios me revela su palabra o le entiendo a su palabra. No es eso. Es porque estás pasando más tiempo con Dios y Dios te hace revelar eso. Eso es lo que dice el Salmo 14. A ellos hará conocer su pacto. A ellos con los que están en intimidad, el Señor les ha de revelar lo que tienen para nosotros. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces, y ahí es cuando vino mi pregunta, que muchas veces yo solo me hago preguntas, no sé por qué, tal vez necesito, ¿verdad?, de Dios, el consejo de Dios, necesito conocerlo más, qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿quién no quiere conocer más a Dios? Amén, sus propósitos. Amén. Entonces, me pregunté, ¿es posible ser conocedor de Dios y no conocer a Dios? ¿Es posible ser conocedor de Dios y no conocer a Dios? Y puse otra pregunta casi más directa. ¿Es posible ser conocedor de la palabra de Dios y no conocer al autor de la palabra? ¿Es posible eso, hermano? Y yo meditaba en esas preguntas, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios habló a mi vida porque me acordé, o el Espíritu Santo, ¿verdad?, me acordé de la historia, y la estudiábamos un poco en el discipulado del Nicodemo. No sé si se acuerdan los que van al discipulado. Estudiábamos esa historia, que era un fariseo, dice la palabra, que era un fariseo y él sabía de la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué no leemos rápidamente esa porción? Está en Lucas, hermanos, Lucas 18, y rápidamente, si no lo encuentra, pero le voy a dar lectura. Amén. Lucas 18 del 9 en adelante, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa era la de el fariseo y el publicano. Tengo dos ¿cómo se llama? Dos referencias a lo que tenía que hablar. Se me fue. Pero estamos hablando de Nicodemo, hermanos. Amén. Y este Nicodemo era un fariseo. Y Jesús, y él, la palabra de Dios dice que él viene al maestro y le pregunta Juan 3, hermanos, perdón. Juan 3, ajá. Ahí le vamos a dar lectura rápidamente. Gloria a Dios. Amén. Juan 3. Ahí dice que él vino de noche a Jesús, dice la palabra. Y él yo no sé, estaba curioso, pero él dice la palabra, dice, y él le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dijo: ¿eres tú maestro, conocedor de la palabra? Le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes que tienes que nacer de nuevo? ¿No sabes que tienes que aceptarme como mi Salvador? Él no sabía eso, pero porque faltaba una cosa. Lo que leíamos, que la intimidad, los que le temen, amén, la intimidad de Dios es con los que le temen. Él no tenía el temor de Jehová. Y después dice: hallarás. Amén. El Salmo 14, el 25, el versículo 14 dice que los secretos de Dios, en otras palabras, el otro versículo que me gustó dice: los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto, sus promesas. Y él no tenía el temor de Dios, entonces él no conocía el pacto, la promesa que tenía Jesús para su vida. Amén. Entonces yo dije: sí es posible conocer de la palabra y aún no conocer al Maestro, aún no conocer al Rey de Reyes. Y sí es cierto, hay bastante gente afuera, les predicas o le das un retrato, te invito a la iglesia, o ven, vamos a conocer de Jesús. No, yo ya sé. Siempre hay unos que siempre te dicen: no, yo ya voy a la iglesia, no, yo ya sé de Jesús. Pero ¿han nacido de nuevo? O más ¿cómo diré? Más para el pueblo, ¿verdad? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has conocido al autor y consumador de la fe? Porque es posible que vengamos a la iglesia, que conocer su palabra y aún no conocer a Dios. Es posible, hermano. Es posible. Y eso lo que yo escribí, eso el fariseo y los conocedores, los lectores de la Biblia saben que son religiosos, porque dicen de que ayunan, están en las esquinas de las iglesias, dice su palabra, y dicen que están ayunando, que están así, ¿verdad? Poniendo, que los miren, que sí son seguidores de Cristo, pero no lo son. Nomás quieren aparentar ellos que están afuera de las iglesias ahí. No, pues yo estoy con mi corbata y bien presentable, ¿verdad? Y aún no conocen a Dios. Entonces yo le puse a este pasaje que eso es la religiosidad, es una costumbre. Nos acomodamos al evangelio y decimos: sí conozco a Dios, pero hemos nacido de nuevo, conocemos a Dios, le temes a Dios y te ha revelado esa promesa que tiene de darte vida eterna. Es una de tantas, hermanos, pero la más importante es esa de que Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna. Por eso le recalco más esa promesa. Pero hay más. Pero entonces, ¿a qué venimos? Es costumbre, porque somos conocedores de la palabra, pero también no significa que conocemos a Dios, ser conocedor, porque Jesús mismo le dijo: ¿cómo puedes? Le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El 11 dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es que por eso el Señor habla en parábolas, amén, en historias, en lecturas, para que nosotros entiendamos
práctico, algo práctico, simple, sencillo, para que nuestra cabeza entienda, porque aquí mismo dice, si nos hablara de otro lenguaje, el celestial, no vamos a entender. Sería bastante para nosotros. Amén. Y es por eso que le está diciendo Jesús a este fariseo: tú eres maestro y aún no sabes. Amén. Dije, Señor, quiero conocerte más, porque no quiero estar aquí por costumbre, por religión, o nomás sábado me toca darle la guitarra, o no. Quiero conocer a Dios, quiero conocer sus propósitos. ¿Usted no quiere conocer a Dios? ¿Sabe que Cristo de verdad le ama, hermano? Lo tenemos que, siento que, y aquí dice, lo tenemos que vivir para sentirlo. Tenemos que, entonces ahí llega a un punto de ser religioso. Se acostumbra uno a llegar aquí, a acomodarse, a sentarse en la misma silla y más o menos escuchar el sermón o la prédica y más o menos cerrar los ojitos a veces. Se acostumbra uno. ¿Has conocido a Dios? Que Él es también fuego consumidor. La palabra habla del amor de Dios. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, hermano. No es un juego venir a la iglesita y que yo soy ministro de alabanza y aquí le doy y ya se acaba esto y ya voy a la casa y hago lo que quiera y hago y veo lo que sea, lo que yo quiera. No se trata de eso. Porque si estamos haciendo eso, entonces llegamos a una costumbre y somos fariseos, somos religiosos. ¿Pero por qué? Porque no hay intimidad. El Señor, el salmista hablaba de esa intimidad porque él conocía a Dios y Dios le revelaba sus secretos en la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios, digo, orando a Dios. Ahí a las 2, 3 de la mañana orando, leyendo la palabra. Y Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi familia? Ayúdame. Como padre de familia tenemos una responsabilidad, y le hablaba al pastor de esto, y está en la Biblia. Como padre, como hombre de hogar, tenemos una gran responsabilidad para la familia. A nosotros se nos va a demandar más en aquel día. Al hombre. ¿Estamos íntimos con Dios? Porque si no, hermano, entonces no estamos conociendo los secretos, no nos está revelando lo que tenemos que hacer. Y es bonito conocer a Dios porque vas entendiendo de sus promesas, de lo que Él tiene para ti. De que si le sirves a Dios, no solamente tú vas a ser de bendición, pero tu familia va a ser de bendición a otros. Amén. No solamente vas a ser salvo tú, pero toda tu casa, todo tu hogar va a ser salvo. Amén. Pero eso nomás se lo revela al que le teme y al que está en intimidad con Dios. No cualquiera puede venir, ay sí, Señor, yo sé que estás aquí. Y ya se va y hace lo que quiera después del culto. No pasa nada. Eso no es intimidad, hermano. Y ahora sí vamos a leer en Lucas 18, hermano. Otra porción que yo le puse a estos, la primera parte que leímos de Nicodemo y Jesús, le puse lo que causa la religión, las costumbres, la tradición. Nomás te acostumbras de venir a la iglesia y no buscar de Dios en casa. Entonces eso pasa. Conoces de Dios, pero no conoces a Dios. Conoces de su palabra, pero no puedes conocer sus promesas, no son reveladas a ti. Lucas 18, hermanos, y tal vez muchos lo hemos leído también. Ahí es donde dice la parábola del fariseo y el publicano. Dice el 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Y ahí está hablando el Señor de otro fariseo, en otras palabras, de otro religioso, que viene a la iglesia y dice: Señor, yo no soy como el mundo, yo no soy allá, yo no miro esas cosas, yo ayuno 3 días, yo leo la palabra. Y mira mi familia de allá, los que no te conocen, cómo son. Ellos son bien malos, ni quieren conocerte, nada de ti. Y mira, yo aquí sí en la iglesia, voy a la iglesia y hago todo esto y me va bien. Y ya el publicano nomás dice la palabra que ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y si hay una diferencia, el publicano, es por eso que Dios dice que nos habla como en lo terrenal, porque si nos habla en lo celestial no lo vamos a entender. El publicano era un tax collector, colectaba impuestos y no era querido en ese. Bueno, creo que también hoy en tiempo no los quieren, pero en ese tiempo pues los odiaban porque pues tenían que colectar ellos y nadie quería pagar, pero tenían como una mala fama los publicanos. Y entonces por eso dice esta parábola Jesús, de que el publicano, alguien que lo ven mal, lo ven de menos, tiene mala fama, él fue el que fue justificado, dice. Se fue justificado a su casa. Y no el que daba gracias a Dios porque no era como el publicano, como él. Él no robaba, dice, no era injusto, no era adúltero, mas ayunaba 2 veces a la semana y da diezmos. En otras palabras, hermanos, si vienes aquí a la iglesia a servir, das tus diezmos, das tus ofrendas, estás: yo no soy como aquellos. Aún mirando lo malo que hacen y diciendo que no eres como aquellos, el Señor no se agrada de eso. Mas tenemos que ser como el publicano, diciendo: sé propicio a mí. En otras palabras, propicio no significa como misericordia, pero significa más como ten piedad, dame tu favor, oh Dios. Necesitamos el favor de Dios. Y es lo que decía el publicano. Entonces Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido, hermanos. Y por eso es que cuando no hay intimidad, nosotros venimos y actuamos en lo superficial, lo de afuera. Amén. Se puede decir: no, pues el pastor viene con corbata y todo, y los zapatos pues hasta brillosos. Él es siervo de Dios, pero lo estoy mirando de afuera. Y eso es lo que el fariseo hacía. Él se miraba él mismo de afuera y decía: no, pues yo soy aquí, yo soy acá, yo en la iglesia hago esto, yo siempre diezmo, pero no es de todo, hermano, porque muchas veces hay orgullo en nosotros. Y eso es lo que está hablando. No, a mí nadie me dice nada en la iglesia.
aunque sea el pastor, no me importa. Hay un orgullo que no nos deja trabajar. Y hermano, todos somos orgullosos. Podemos decir que no, pero somos orgullosos. Y tenemos que orar que el Señor quite todo orgullo. Amén. Y que tengamos siempre que nosotros mismos nos humillemos para que Dios tome su lugar en nuestras vidas. Amén. Que no sea yo haciéndolo, sino que, Señor, sé tú en mí. Amén. Para que el Señor obre en mí. Amén. Esto es lo que le quería enseñar, hermanos, de que los fariseos, los religiosos no entendían eso. No entendían que estar en comunión con Dios era muy importante. ¿Para qué? No solamente para saber, conocer las promesas que tiene Dios, sino para la vida diaria. No que estamos en las iglesias, afuera de las iglesias y diciendo que voy a la iglesia, sino que somos como el publicano que decías que no se siente digno él mismo, porque sabe que no es digno de recibir el perdón de Dios, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Él conocía más de Dios, de lo que es Dios, que alguien que conocía de la palabra de Dios. Es por eso muy importante estar en comunión con Dios. No solamente los sábados y domingos aquí venimos a leer la palabra, no. Ese es ser religioso. No solamente venir aquí con uniforme y la corbata y aunque diezmes y en la casa no. Ese es un fariseo. Aquí lo está diciendo. Nomás va para que diga que su familia va. Oh, hermano Willy va a la iglesia, es copastor allá. Nomás vengo para que mi familia diga que soy copastor. No. No se puede hacer eso. Una, desagradamos a Dios. Otra, nosotros nos estamos quedando estancados. No podemos hacer fariseos. No podemos entrar en una costumbre de venir a la iglesia como que si es nada. Si uno aquí está Dios. Y si está Dios aquí, entonces, ¿qué nos hace falta? Muchas veces que nos queremos llenar con otras cosas, otros deseos de nuestro corazón. Queremos que no voy a jugar fútbol porque eso me hace sentir que soy completo. Tengo esa necesidad de jugar ese videojuego porque no sé, me hace falta. O tengo que ir a ver esa película porque todos ya la miraron y yo pues nomás falto yo. Siempre hay algo que el corazón desea. Y eso es lo que me llevaba a eso. ¿Deseamos la comunión de Dios? ¿Qué deseamos primero? ¿Las cosas terrenales, lo material o la presencia de Dios? Porque cuando somos fariseos, eso es lo que desean, nomás verse que son medios cristianos, aparentar algo que no son. Ese es un fariseo. Y un publicano tiene más reverencia que un fariseo conocedor de la palabra. Y es eso, reverencia, respeto. Y muchas veces me acuerdo que mi mamá me decía: mi hijo, cuando se acaba el respeto en tu matrimonio, se acabó todo. Me acuerdo que mi mamá me decía: cuando empiecen a decirse malas palabras y que ya no haya respeto, ya hasta ahí, mi hijo. Ya hasta ahí llegaron, mi mamá decía. Y por eso yo siempre he respetado a mi esposa por esas palabras. Pero hoy entiendo aún más la reverencia a Dios, que es muy importante tener respeto, no solamente aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia es fácil, hermano. Aquí en la iglesia nos ve y todos a la izquierda, a la derecha, vamos. Caminando derecho, pastor, ahí nos va dirigiendo y aquí todos se ven bien bonitos, ¿verdad? Pero en el hogar, en la casa, ahí tiene que haber reverencia. Su hogar es un altar. Amén. No meta cualquier cosa ahí. No ande ahí mirando cosas indebidas o dejar a sus hijos que miren cosas indebidas.
Reverencia a Dios, hermano. Eso, la intimidad con Dios nos va a llevar a ser respetuosos. Tiene que haber respeto, sí o no, entre una pareja. Y así con el Señor, tiene que haber respeto. Lo conocemos íntimamente, Él nos da, Él nos revela sus promesas y hay respeto. Pero cuando no lo conocemos íntimamente, se vuelve en costumbre, religión. Venimos aquí ya con mala cara, malas ganas y no queremos nada. Le dicen una cosita y ya me voy. ¿Por qué? Porque llegó esa religión nomás. No ha conocido a Dios. Y así es. Y aunque digan que no, así es. Porque si no conoces a Dios, entonces ahí estás estancado como un fariseo, religión nomás. Entonces, hermano, leemos rápidamente para terminar, hermano, Juan 3. Juan 3. Cuando dice el 13, Juan 3, en el 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién va a levantar al Hijo del Hombre? Nos toca a nosotros levantarlo en lo alto, hermano. Amén, la palabra de Dios. No como costumbre, no como religión, sino como el Señor demanda. ¿Y qué dice el 15? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué bonito, hermanos, porque el 16 ya no lo sabemos, casi todos sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí dice ese versículo tan precioso, hablando como el amor de Dios, reconociéndolo, ahí podemos ser nosotros, nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo, no en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Y ahí es como vamos a entender, hermanos, que lo que Dios tiene para nosotros es grande, son promesas bonitas, pero no lo va a entender si es un fariseo. Y lo puede leer todo el Nuevo Testamento. Cuando habla de los fariseos, le preguntan, le tentan a Jesús, y es pura religión. Saben de la palabra, mas no la ponen en práctica. Todo el Nuevo Testamento, léaselo, hermano. Pero porque nunca nacieron de nuevo. Ahora yo les invito, hermanos, así como Jesús le decía a Nicodemo, que le decía: eres maestro de Israel y no sabes de esto. Nicodemo no sabía y era maestro de la palabra, era fariseo. No sé si tú has aceptado al Señor o has conocido a Dios solamente y no has cambiado, porque tiene que haber un cambio, hermano, en ti. No solamente lo exterior, no, es lo más fácil. Todos se pueden poner una corbata, pero el que mira tu corazón solamente es Dios. Él conoce cómo estás ahorita. Él conoce los pensamientos y también Él te puede dar esa promesa a ti. Conocerlo es lo más bonito que he podido yo experimentar en mi vida, y aún lo quiero conocer más, hermano. Así le pido que se ponga de pie, vamos a orar. Le pido a mi hermana Elda que pase. San Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después nos viene a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo he creído en ti, oh Señor, en tu promesa, oh Señor Jesús, en tu palabra, Señor. Pero yo entiendo, Señor, y reconozco que muchas veces en mi vida, oh Señor, llega la costumbre, llega la comodidad, Señor, pero quiero conocerte más, Señor. Quiero conocer tus propósitos en mi vida. Y si hay alguien aquí que quiere conocer a Dios más, hoy es el día, hermano. Pero antes que nada le quiero invitar, si no hay nadie, o hay alguien, perdón, si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, es el momento oportuno de pensar en eso. Jesús le dijo a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino. Y no tienes que entrar otra vez al vientre de tu madre, sino lo único que tienes que hacer, aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Te invito, hermano, que levantes tu mano, y ahí va a llegar un diácono. Vamos a orar por ti. Gracias, Señor Jesús. Eres tú, oh Dios mío, quien nos revela, oh Señor Jesús, tu palabra, tus promesas. Y que tú, oh Dios mío, diste la vida para salvar, no para condenar. Que tú has mandado a tu único Hijo para darnos vida eterna. Gracias. Si no hay nadie que quiera aceptar al Señor, hermanos, voy a hacer el llamado de reconcilio. Si sientes que le has fallado a Dios, que te has alejado de Él, hoy es el tiempo de venir y decirle: Señor, te quiero conocer más. Quiero conocer tu propósito en mí, Señor. Necesito de tu ayuda. Es el tiempo oportuno, hermano. El que en Él cree no es condenado, dice su palabra. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si tú crees y confiesas que Jesús es tu Salvador, solamente Él va a entrar en ti, en tu corazón, y tienes que leer la palabra, tienes que escudriñar, tienes que orar, tienes que conocerlo aún más. No solamente de venir a la iglesia, sino conocerlo en lo más íntimo, en lo secreto, ahí en tu hogar, ahí donde tú estés, en el trabajo, estando en comunión con Él. Te pedimos, Señor Jesús, que tomes control de cada hermano, cada hermana, oh Señor Jesús. Tú nos conoces, oh Dios mío. Tú conoces los secretos de nosotros. Te pido, Señor Jesús, que seas tú, oh Dios mío, dando la oportunidad, oh Dios mío. Que sea tu misericordia, oh Señor, que alcance a aquellos, oh Señor, que hemos predicado y hemos tratado de enseñar, Señor, a la luz de la palabra, oh Dios mío, que tenemos que aceptarte a ti, oh Señor, como nuestro único y suficiente Salvador para obtener la vida eterna y ser llamados tus hijos. Pero también reconozco, Señor, que eso no es todo, sino que nos tenemos que apartar, nos tenemos que santificar más.
Gracias, Señor. No queremos ser religiosos. No queremos venir a la iglesia, oh Señor, por costumbre. No queremos venir aquí porque el pastor es mi primo o hay familiares y ¿qué me van a decir? No. Queremos conocerte, oh Dios. Queremos conocer tu propósito en nuestras vidas. Que seas tú, oh Dios mío, impulsándonos a buscar más de ti, más de tu rostro, de tu presencia, de estar en comunión contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendice, oh Señor, a tu pueblo. Gracias por todos los invitados.